Buenos días, chicos, ¿me escuchan? Buenos días, profe. Sí, Gracias, buenos días. Ok, esperemos un segundo que se están conectando ya todos. Buenos días, profe. Buen día. Esperemos, como digo, hay todavía gente que está conectándose, démosle un minuto para que se conecte. Ok, bueno verles de regreso, espero que hayan tenido un buen fin de semana, que lo hayan disfrutado, no se olviden de sus lecturas, de sus trabajos. Y empecemos lo que tenemos para el día de hoy. Antes, claro, si alguien quiere recordarme qué es lo que vimos la clase pasada, les escucho. un poco de lo que vimos la semana pasada, profe, fue sobre el pensamiento humanista, en donde se creía, o bueno, usted nos planteó la pregunta de si se puede, si la razón va ligada con la fe. Hablamos de, bueno, de eso y de otras cosas, pero en el humanismo nos centramos. Gracias, Nicole. Nicole, tú tenías alguna emergencia, ¿no? La clase pasada. Sí, profe, la hermana de mi mamá vivía en Francia y falleció con COVID. Justo Qué se pena, lo acababa de siento enterar, mucho, Nicole. entonces por eso salí. Ujú. Lo siento mucho. ¿Cómo está tu mamá? Bien, no se veían ya muchos años, pero obviamente sí le afectó un poquito. Pero sí Claro. está muy bien, gracias. Bueno, bueno. Bueno, ya de lo que nos toca con nosotros como hijos es acompañarlos, ¿no? Pero sí está bien, que me alegra mucho. Ok, entonces, gracias, Nicole. No sé si alguien más quiere hablar. Yo, profe, ¿puedo? Sí, claro, Pamela, por favor. Ya, decía que también el humanismo sale de la influencia del renacimiento artístico y que se basaba en que la vida central del ser humano es el mismo ser humano. Ujú, ujú. Ya. Ok, gracias, Pamela. Sí, está bien, está bien. Hemos visto también que la mayoría de humanistas pues eran creyentes, aunque no todos, y que es una corriente que va, entonces el Renacimiento, aunque aparece primero como una corriente artística, también influye a la filosofía con el humanismo, y simultáneamente, en lo que vamos a ver hoy, se produce un evento que para muchos es el quebrantamiento
de Europa en el sentido en el que la religión y la institucionalidad de la religión pierde sentido en su influencia en la vida diaria como en los gobiernos, ¿no? Y se construye nuevos espacios de libertad y luego de democracia. Incluso algunos propondrán que las ideas de capitalismo también salen desde este mismo punto, sí, desde la reforma, pero sí, y además que es un tiempo caótico, que ya lo empezaremos a ver hoy, pero sobre todo las próximas clases, hoy veremos sobre Martín Lutero. Las próximas clases vamos a ver sobre cuál es toda la influencia de la reforma, que fue un tiempo muy, muy caótico, hasta llegar a conflictos bélicos muy profundos, lo que se reconocerá como las guerras religiosas, perdón, donde católicos y protestantes mataban de igual forma, ¿no? Y perseguían de igual forma, pero sobre todo con cierta influencia del espectro político europeo, que ya no quería seguir teniendo influencias desde la institucionalidad de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Déjeme, lo comparto acá. Ok, entonces tenemos al gran pensador Martín Lutero. Martín Lutero era un monje, ¿no? Él estaba dentro de la iglesia estudiando como monje, y como habíamos dicho antes, él es de hecho de la escuela agustina de la iglesia, o sea, de San Agustín, o solo de Agustín. Y habíamos dicho antes que como la Iglesia Católica abre el espacio para la educación, de hecho son los curas y los obispos los que más educados son, ¿no? Y eso todavía se mantiene en algunos lados del mundo, ¿no? Cuando uno habla con con ciertos curas, pues te darás cuenta que están muy bien educados, ¿no? Y esto pues no sale de repente, no es una cuestión contemporánea, algo muy reciente, sino que es desde siempre. Resulta que la iglesia le da mucha importancia a la educación, ¿sí? Y Lutero recibe esa educación, ¿no? Lutero entonces aprende muy bien el griego, ¿sí? O sea, los idiomas en los que se escribe o se había escrito la Biblia, ¿no? Aprende muy bien el griego, el hebreo, el arameo, pero sobre todo el griego, y además que el latín, porque el latín, la primera gran traducción que tenemos de la Biblia era en latín, ¿no? La de Jerónimo, la traducción de Jerónimo. Denme un segundo, yo cojo un poco de agua. Ok, gracias por esperar. Bueno, entonces, decía, claro, él también tiene que aprender latín, y latín lo conoce muy bien, porque la principal traducción que teníamos hasta Lutero era la traducción de Jerónimo. ¿Sí?
este sacerdote del siglo V. Bueno, que Jerónimo no hizo tampoco como una muy mala traducción, no, tampoco es así. O sea, a veces yo también, a veces cometo el error de dejar el comentario como medio suelto, pero Jerónimo no es tampoco que hizo una pésima traducción, no. Si hubo problemas en la traducción de Jerónimo, sí, pero es el primero que traduce del hebreo, el arameo y el griego al latín. Eso es espectacular. Y luego será un poco más de un año, yo estaba revisando justo los escritos, la Biblia latina de Jerónimo, a ver si lo encontramos acá. A ver si lo encontramos, porque no estoy seguro. Déjeme ver. ¿Cuál era el comentario? Creo que era Kings, me parece. Bueno, déjeme ver qué encontramos acá. Ok, me va a demorar un poco hasta encontrar lo que les voy a contar que encontré. Bueno, y estaba leyendo, esto ya será un poco más de un año, los comentarios de Jerónimo, algunas de las traducciones que había hecho. Pero me voy a demorar en encontrar la página exacta. Pero bueno, no importa. Y Jerónimo había escrito en uno de los comentarios como introductorios a su traducción, que él, a pesar de que ha incluido en su Biblia los libros apócrifos o lo que en la Iglesia católica le llaman los libros deuterocanónicos, porque no son canónicos, sino que están aproximados a los canónicos. Y entonces Jerónimo había escrito en uno de los comentarios que él, a pesar de incluir estos libros en su traducción, que él estaba convencido de que estos libros no venían de la traducción o no venían de la tradición judía. ¿Sí? Ya veremos cuáles son. Solo les quería mostrar. Va a llevar un poco de tiempo encontrar el sitio exacto donde estaban. Bueno, no importa, ya lo encontraré. Entonces, Lutero empieza con sus estudios ya dentro del monasterio, pasa algunos años estudiando y empieza a escribir. Esto es importantísimo, él empieza a escribir cuestiones doctrinales en las que él, revisando, ¿no es cierto?, la Biblia de Jerónimo, como las traducciones del griego, pues los escritos en griego y en hebreo y en arameo, empieza a escribir sobre las doctrinas que no son bíblicas o doctrinas que tienen conflictos dentro de la interpretación bíblica. ¿Sí? En principio, él escribe dentro de la misma iglesia, ¿no? Y él manda cartas a un lado y a otro y empieza a ser conocido dentro de la iglesia
por conflictivo, porque empieza a poner en conflicto muchas de las doctrinas. Después de varios años, de hecho, de tener algún tipo de roces y tener algún tipo de, incluso de amenazas, él decide publicar lo que se conocerán como las 95 tesis de Lutero, que son las que están acá. Decide publicar estas tesis, tal como está ahí, y clavarlas. Él venía de una ciudad, o él estaba viviendo en una ciudad pequeña que se llamaba la ciudad de Wittenberg. Voy a poner acá. Espérenme un segundo, porque siempre se me atraviesa el Zoom. Él estaba en esta ciudad, en Wittenberg, ¿no? Y su monasterio estaba allí. Y entonces, en la iglesia de Wittenberg, él publica estas 95 tesis y las clava las clava en la puerta de la iglesia, para que todo el mundo lo leyese. Porque además que la iglesia era entonces el centro de la vida comunal, de la vida social, ¿no? O sea, todos iban a la iglesia, todos iban entonces a leer, o los que no sabían leer iban a escuchar lo que había escrito Martín Lutero, pero a veces, a ver, si lo vemos con detalle, Lutero, y esto lo escribirá él mismo ya después, no tendrá la intencionalidad en principio de generar una nueva religión o de ir necesariamente en contra de toda la iglesia, sino que quería reformas dentro de la iglesia. Él quería reformar la iglesia por todo lo que él estaba descubriendo, ¿no? Y se forma un revuelo muy grande. Esto pasa en 1517, cuando Lutero, con estas 95 tesis, las clava en la iglesia de Wittenberg, ¿no? Y se convierte en un tumulto tan generalizado que todos empiezan a leerlo, pero sobre todo los políticos alemanes. Lutero es alemán. A ver, les voy a mostrar dónde está Lutero. Entonces, mira, Wittenberg está justamente acá, si lo pueden ver, allí. Su reforma y el impacto, ya lo voy a mencionar un poco después en esta misma clase, pero su impacto mayor es en el norte de Alemania, que hasta ahora, cuando uno va a Alemania, te encuentras que la parte nórdica de Alemania es protestante, pero no es el protestantismo de América Latina, es muy diferente, ¿no? No es el protestantismo, tú vas acá a una iglesia evangélica o te vas a una iglesia, ¿cómo se llaman? Bueno, ya se me va el nombre, pero si vas a alguna iglesia de acá, son muy coloridos, mucha música, nada formal o muy poca formalidad, ¿no? Y comparado con, por ejemplo, si vas a una misa, siempre todo pasa de la misma forma, siempre hay una formalidad, te paras, te sientas, te paras, te sientas, y siempre pasa lo mismo, ¿no? Bueno, la iglesia protestante en Alemania pareciera las iglesias católicas. Es una formalidad muy grande también, muy extensa. Y de hecho, las
las iglesias luteranas parecieran iglesias católicas, porque hay la misma, no la misma, pero hay una tradición que se mantiene. De todas maneras, tú vas acá entonces al norte de Alemania, hasta ahora es mayoritariamente protestante, ¿sí? Y en la parte del sur de Alemania es mayoritariamente católica, hasta ahora. O sea, y claro, estamos tomando en cuenta que Alemania es como cualquier país europeo donde el cristianismo ya ha perdido fuerza hace algún tiempo, ¿no? Pero hasta ahora se mantiene eso. Entonces, Wittenberg, aquí donde Lutero clava sus tesis, se convierte en el epicentro de los cambios políticos porque son Alemania, como cualquier otro de los reinos que estaban dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Con la influencia de la Iglesia Católica, pues resulta que Lutero encuentra muchos príncipes políticos que empiezan a apoyarlo. Y no necesariamente porque están de acuerdo con su lectura o con su crítica en estas 95 tesis, que ya lo vamos a ver, sino porque quieren independencia política de la influencia de la Iglesia. Y muchos príncipes, de hecho, uno de ellos, el principal o el más importante para la vida de Lutero, que es Federico el Sabio, que es además un personaje muy adinerado, es el que ayuda y salva la vida de Lutero en varias ocasiones, sobre todo en una, ya iremos de forma cronológica, pero sobre todo una en la que ya iba del juicio de Worms hacia Roma y era lo más probable que lo encuentren culpable y que lo asesinen. Él ayuda a su escape, sin que Lutero realmente haya tenido mucho que ver en eso, ¿no? Entonces, este es el epicentro, pero hay una gran conmoción que surge en Alemania del Norte con los políticos del norte, lo que se conocerán como los príncipes protestantes. Como digo, muchos de estos príncipes sí creían en la nueva doctrina que estaba promulgando Lutero, pero otros ni les iba ni les venía, sino que lo importante era la libertad y la libertad de la influencia de la Iglesia Católica, ¿no? Y luego este trauma que empieza a vivir Alemania, empezarán a vivir otros países al lado, ¿no? Como Suiza, Francia. Denme un segundo nomás porque esto es de la universidad y esto sí es importante. Ok, perdón. Vamos a seguir acá.
Bueno, les decía, este es el epicentro que surge en Alemania del Norte, ¿no? Y que luego se esparcerá a otros países. En el caso de Inglaterra, sobre todo por una cuestión personal de Enrique VIII, que quería su divorcio y la Iglesia Católica no lo dejaba. Sí, y luego, de hecho, Enrique VIII decapitará a su esposa, que aparentemente la había encontrado en adulterio y en brujería. Lo de brujería tal vez no se le cree mucho, pero lo del adulterio es posible. Y luego, claro, hay todo un cisma en Europa, ¿no? Y ya irán entendiendo por qué se dice entonces que desde la Reforma hay una suerte de las raíces de la libertad política que luego influirá para generar ideas como la democracia y demás, ¿no? Pero porque este cisma deja de lado o empieza a dejar de lado la influencia de la Iglesia para la toma de decisiones políticas, como la vida en general, ¿no? Si ustedes tienen abuelitos y les pueden contar, pues por ejemplo, aquí en América Latina, los matrimonios, los bautismos, el registro de nacimiento, todo pasaba por la Iglesia. Todas estas cuestiones civiles pasaban por la Iglesia, ¿no? Principio del siglo XX esto se acaba y luego se crea el registro civil, ¿no? Pero solo para imaginarnos que lo mismo pasa en Europa, es decir, todo pasa por la Iglesia, desde matrimonios, nuevos nacimientos, necesitas papeles para vender o comprar algo, necesitas el beneplácito de la Iglesia y demás, ¿no? Entonces, es un cisma, ¿no? Es un quebrantamiento muy fuerte que surge a partir de este evento, ¿no? Entonces, 1517, Lutero clava sus 95 tesis en la iglesia en Wittenberg, y pongámoslo acá. Para ir revisando algunas de ellas. Hay una película, de hecho, de Lutero, que es justamente esta de aquí. Véanla, no es tan larga. Ayudará mucho a que lo entiendan, sobre todo dentro del contexto, ¿no? Claro que hay cuestiones que uno podrá decir que no son tan históricas, pero al final es un proceso introductorio, ¿no? Vamos a ver si encontramos las 95 tesis. Supongo que sí están por allí. No, aquí está. Ok, 6. ¿Dónde están las primeras? Bueno, algunas de las tesis más significativas. Veamos las que están acá, si no, ahí encontramos otra más. Bueno, dice la 6. El Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y testimoniando que ha sido remitida por Dios o remitiéndose con certeza en los casos que se ha reservado. Si estos fueran menospreciados, la culpa subsistirá íntegramente. Ok. Esto tiene que ver con dos problemas que Lutero encuentra. El primer, Lutero, lo que se conoce como la venta de indulgencias. La venta de indulgencias es el perdón de los pecados que se realiza a partir de la compra de ese perdón. Entonces, por ejemplo, si tenías algún pecado y lo habías ya declarado, querías comprar el perdón del pecado, pues tendrías que dar algo en especie o algo de forma monetaria, ¿sí? Claro, no es que pasaba siempre, pero si los pecados eran considerados trascendentales,
tendrías que pagar, ¿no? Ahora, ese pago podría haber sido, como digo otra vez, con especies o con forma monetaria, pero también con sacrificios, ¿no? Como veremos después, tal vez un mes después, lo que se conoce como el evento de Canosa, algunos incluso gobernantes tendrían que ir arrodillados de un lugar a otro, sea en Roma, en Italia o en Alemania, dependiendo donde te encuentres. Podría ser desde la plaza central hasta la iglesia, arrodillado, pidiendo el perdón, utilizando un cilicio, que ya lo hemos visto, y algunos ropajes de la época, ¿no? Entonces, esta venta de indulgencias, como digo, normalmente de forma monetaria, de forma en dinero o en especie, es decir, podrías entregar a la iglesia tus terrenos, tu casa, tus pertenencias, o a través de sacrificios. A veces eran las dos cosas, ¿no? Sacrificios y también que entregas tus propiedades. Entonces, ese es el primer problema, ¿no? Una venta que se hacía por el perdón de los pecados. Y luego el otro problema que vio Lutero, y este ya es un problema doctrinal, que ninguna persona, incluyendo los apóstoles, ni nadie vivo dentro del Nuevo Testamento, nunca nadie perdonó pecados. Y de hecho, cuando Jesús en uno de los evangelios le pregunta a un leproso, bueno, no era leproso, era a una persona con discapacidades, le dice, bueno, ¿qué es más fácil? ¿Que te dé la sanación o que te perdone los pecados? Y luego dice, yo te perdono tus pecados, y los judíos se alzan en rebelión diciendo, ¿cómo es este blasfemo hereje que perdona pecados? ¿Qué quiere decir eso? Que los judíos conocían muy bien que el único que puede perdonar pecados es Dios. Y entonces, por ende, se estaba haciendo igual a Dios. Y por eso era una herejía, ¿no? Perdonar pecados. Lutero se da cuenta de esto y ve esto con claridad, y en sus tesis menciona, bueno, el Papa no puede perdonar pecados como ninguno de nosotros, como ningún cura y ningún obispo. No pueden perdonar porque el único que perdona es Dios. Y claro, esto iba de la mano, como decía, de la venta de indulgencias. Porque si tú puedes perdonar pecados y se acercan a ti a perdonar pecados, claro, puedes pedir cualquier cosa por ese perdón, ¿no? Cualquier cosa por ese perdón. El personaje que les había yo mostrado, Federico el Sabio, a ver si lo recordamos. Él había comprado perdones de pecados, y además o sea, no es que solo pedías el perdón de pecados, también podías reducir tu tiempo en el purgatorio. No, entonces Federico el Sabio, que era muy adinerado, estoy tratando de ver los años exactos que él había conseguido. Creo que era como 5.400, algo parecido. Bueno, Federico el Sabio, como les decía, tenía mucho dinero. Él había conseguido el perdón de los pecados por varios miles de años. Estoy tratando de buscar el dato exacto.
no lo encuentro. Pero bueno, la idea es la misma. Vamos a suponer que es 5,000. No importa, si sea 1,000, la idea es la misma. Entonces, él había pagado para el perdón de los pecados, pero también por la compra de un espacio de reducción de tiempo en el purgatorio. Entonces, surge todo tipo de acciones, como por ejemplo, si quieres estar más cerca de Dios en tu muerte, puedes comprar tu espacio para que luego de que mueras puedas ser enterrado cerca de la iglesia, en los terrenos de la iglesia, tan cerca como estés de la iglesia, más cerca estarás de Dios. Y si tienes mucho dinero, puedes incluso comprarte un espacio en los sarcófagos por debajo de la iglesia para que te asegures que tu tiempo en el purgatorio va a ser mínimo y que prontamente estarás con Dios. Entonces, mucha gente era enterrada debajo de la misma iglesia o muy cercana a la iglesia en los terrenos que se iba vendiendo. Y claro, lo que pasa acá también hay, quizá, si ustedes ya pueden ver, hay dos problemas. Un problema teológico y otro problema filosófico, ¿no? Si uno lo quiere ver. El problema teológico es que entonces la salvación de las almas vendría simplemente para los adinerados. Los que no tienen dinero, pues tendrán que pasar muchos más años porque simplemente no han sido bendecidos con el dinero para pedir ese perdón. Es un problema teológico muy grave porque ya el perdón no tiene que ver con la gracia, no tiene que ver con el amor, no tiene que ver con el arrepentimiento, sino que tiene que ver con cuánto dinero tienes. ¿Sí? Ese es el problema teológico principal. Yo decía, pero también hay un problema filosófico importante. Porque si la vida más allá de la muerte, es decir, en el espacio inmaterial donde no hay tiempo ni hay espacio, tampoco hay tiempo en el purgatorio, por ende no se podría pensar que hay un tiempo como 5,000 o 10,000, poner la fecha que sea o los años que sean, 100 años en el purgatorio, porque ya no estás en esta vida donde estás restringido por la materia, por la energía, por el tiempo y por el espacio. Ya no tienes estas restricciones, entonces es un problema filosófico elemental de que si ya no estás en esta vida, ¿cómo vas a pagar cierto tiempo en un lugar que se llamará purgatorio si es que ya no existe el tiempo? ¿Sí? Es un problema elemental filosófico. Bueno, Lutero no habla de esto, pero sí lo harán luego otros pensadores. El principal problema de Lutero era el problema teológico, ¿no? Es decir, no encuentras en ningún lado. Esto como, aquí hago un paréntesis también pequeño, como es un tema a veces mítico y a veces también conflictivo, si es que quieren hablar algo o preguntar algo, comentar con gusto, ¿no? Solo alzan la mano o abren su micrófono y les escucho, ¿ok? Listo, entonces, esa es una de las... Profesor, por esto que... Sí, te escucho, Ana Carolina. Profe. Ana Será Carolina. por esto que, bueno, hasta la actualidad se dice, ¿no?, que la iglesia es una de las instituciones millonarias que existen en el mundo, tal vez por el nivel de explotación que tenían desde hace años. Claro, la iglesia llegó a tener muchos terrenos, muchísimo dinero, sobre todo hasta el siglo XV, pero después se perdió. Si lo vemos contemporáneamente, la iglesia no tiene nada de relación con la iglesia en el siglo XV en el aspecto económico, ¿no? La iglesia del siglo XV era una iglesia muy rica, con muchas propiedades y demás. Pero la iglesia actual no. De hecho, por ejemplo, en América Latina se les quitaron muchos terrenos a la iglesia en algunas de las revoluciones, como la Revolución Liberal en Ecuador o como las reformas agrarias que pasaron en varios países en América Latina. Muchos de estos terrenos se les quitaron y se les dio a otras personas, ¿no?
No dice, bueno, es que se les dio mucho a los indígenas, sí, no solo a ellos, también a otros que estaban dentro del poder. Y, y, y ahora, perdón, si es que uno ve las iglesias parroquiales en ciudades pequeñas, pues son iglesias muy pobres, ¿no? Uno diría, bueno, pero es que en Roma tienen muchísimo dinero. Claro, ya el dinero que hay en Roma ya no viene de los diezmos de la gente, porque la gente da muy poco dinero. Además que creo que les había mencionado ya la clase pasada, la región en el mundo que se mantiene como una región católica mayoritariamente es América Latina. Ya no hay más. Europa ya no es católica. Estados Unidos, aunque sí hay muchos católicos, pero ha reducido el número. Canadá menos. De México hasta la Patagonia es donde están la mayor concentración de católicos. En Asia, digamos, menos. África, peor. Entonces, la región por importancia para el catolicismo es América Latina, ¿no? Y les iba a decir, entonces, ya el dinero que puede uno conseguir a través de los diezmos o las ofrendas o lo que quieras, ya es muy poquito lo que tiene la iglesia. Pero el dinero que sí tiene Roma es porque Roma ha invertido en muchas empresas. Entonces, Roma se encuentra como uno de los principales inversionistas en varias empresas en el mundo y también incursiona en la bolsa de valores. O sea, Roma tiene sus acciones en bolsa de valores, compra, vende como cualquier empresa y pierde o se enriquece como cualquier empresa. Eso, Ana Carolina. Ricardo, por favor. Buenos días con todos. Quería comentar un poco acerca de una serie de escritores, historiadores, que hablan acerca de la parte contraria, por así decirlo, sobre el luteranismo, que en cierta manera no trajo ningún progreso, que existen varias divergencias que pasaron prácticamente, lo dicen por culpa, o sea, no lo dicen, pero tácitamente dan a entender que por culpa del luteranismo ocurrieron muchos hechos que no debían ocurrir y que se pudieron haber evitado. Principalmente se basan sus argumentos en que, por ejemplo, el luteranismo no trajo ningún tipo de progreso político, por así decirlo, porque ya se estaban avanzando de alguna manera varios de los territorios, los imperios, hacia una especie de Estado, pero con esto de que Enrique el Sabio, ¿cómo era? Este personaje. No, el personaje el defensor de Lutero. Federico el Sabio. Eso, Federico el Sabio, por ejemplo, con muchos de sus intereses políticos en juego, defendía a Lutero en muchas ocasiones y precisamente esto porque como era pues uno de los miembros de las grandes oligarquías del Sacro Imperio, pues estaban en contra, esta mayoría de príncipes en contra de las propuestas del pensamiento católico que tenía Carlos V. Entonces, después de que ocurrieron los sucesos de la, ¿cómo se llama este suceso en el que se daba total libertad religiosa? Si me hace acuerdo, por favor. La paz la de paz de Habsburgo. Westfalia. Exacto. Entonces, de alguna manera, pues lo que suponen no es que hubo un retraso en el feudalismo y se evitó cierto avance hacia un Estado nacional, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, que muchas veces pues no proponen que identifican a Lutero como ese héroe que vino aquí y reformó completamente la iglesia gracias a lo que protestaba. Entonces, pues dicen que no es así, que prácticamente
no hubo tal libertad religiosa después de que en cada reino se pudiera aplicar de alguna manera la religión que cada príncipe o que cada monarca quería, pues prácticamente solo se practicaba esa religión. En cambio, entonces tenemos territorios luteranos donde si es que entraba un cristiano era asesinado porque solo se podía practicar el luteranismo, y tenemos así de igual manera territorios católicos en los que se asesinaban luteranos. Y la diferencia es que los católicos no lo negaban, en cambio los luteranos sí, y lo que explican es que pues disfrazaban estos actos como de libertad religiosa, la cual no existía. Entonces se dieron todos esos conflictos, más políticos que religiosos, la guerra de los campesinos, etcétera. Y es algo que es interesante porque incluso, bueno, proponen más allá y quieren verlo como de alguna manera, como que ese fue un impulso para lo que ya veremos en la edad contemporánea con lo del nacionalismo. Entonces, muchos de los principios del luteranismo dicen que los acogieron el nacionalismo, y de ahí que exista cierto tipo de pensamiento o odio hacia lo extranjero, de igual manera pensamientos antisemitas que se mantienen hasta nuestros días. Entonces, y ahí lo proponen sobre todo muchos pensadores de izquierda, escritores de izquierda, perdón, sobre, por ejemplo, también el hecho de que el norte siempre se crea superior al sur, por este mismo hecho de que este sur católico se mantiene en un pensamiento, en ese pensamiento oscuro que continuaba desde la Edad Media, y pues que precisamente cambió Lutero con su reforma. Uh-huh. Y bueno, todos los comentarios que has dicho, Ricardo, son importantísimos porque nos ayuda a ver una diferencia. Primero, Lutero no tiene nada que ver con luego la influencia que tendrá el luteranismo en la parte política. Entonces, Lutero no tiene nada que ver con que luego, o sea, es que sí es verdad que, por ejemplo, Suiza se divide en cantones, ya veremos también esto, pero se divide en cantones, la mitad son católicos y luego la otra mitad son protestantes, pero el protestantismo visto como una religión impuesta desde el Estado y el catolicismo también, ¿no? Y luego vamos viendo regiones que pasan lo mismo. En Francia pasa lo mismo. Las regiones francesas que se hacen protestantes no permiten católicos y los católicos no permiten protestantes. Eso es verdad. Ahora, ¿que Lutero haya promovido eso? No, eso no es cierto. Es decir, y no que tú lo hayas dicho, no, sino que a veces cuando se hace este tipo de críticas al protestantismo, dejan de lado, toman el aspecto político como que eso hubiese sido la propuesta inicial, ¿no? Y Lutero nunca Lutero nunca había escrito en contra de una imposición de la religión o que se matase a personas que no sean protestantes o no sean luteranas. No. Eso Lutero no lo escribió, pero ya el luteranismo, como tiene sus piernas propias y su influencia propia en la política, muchos de los que se hacen llamar luteranos o que tienen iglesias luteranas en sus países, pues claro, están muy abiertos a la persecución y hacen lo mismo que la iglesia católica, pero esta vez desde el ámbito protestante. Entonces hay muchas guerras que también veremos, las guerras religiosas, qué es lo que pasó en Suiza lo veremos, qué es lo que pasa en Escocia y en otros países. Bueno, entonces quizá nos ayuda muchísimo para poder hacer esa diferencia, ¿no? Entre lo que realmente se escribió y la intencionalidad de Lutero y luego lo que pasa políticamente, ¿sí? Y lo otro que también es muy, muy interesante lo que mencionas sobre el protestantismo y el nacionalismo. Pues bien, el nacionalismo como ideología política
sale en el siglo XVIII y no sale necesariamente por la influencia de Lutero, sino sale como una forma de generar, y digo siglo XVIII porque ahí está la Ilustración, y la mayor parte de los ilustrados, sobre todo los ilustrados franceses, no así los ingleses, pero sí los ilustrados franceses, eran anticatólicos, antirreligiosos y antiprotestantes, ¿no? Entonces, sale estas ideas de nacionalismo para criticar a España sobre las colonias que tiene, y para criticar a Inglaterra sobre las colonias que tienen en el mundo. Y luego estas ideas pasan a América Latina para que generen su propia nación, como en el caso de Ecuador o la Gran Colombia antes, o en el caso de cualquiera de los países que tiene su independencia, como Estados Unidos. Es decir, queremos nuestra propia nación porque somos diferentes, ¿no? La idea de nación-estado, ¿sí? Entonces, la idea de nacionalismo o la idea de nación, y de ahí el nacionalismo, surge no por influencia del luteranismo, sino por influencia de la Ilustración. Y estos ilustrados franceses, que son otra vez muy contrarios al catolicismo y muy contrarios al protestantismo. Pero, ¿cuál es la parte importante? Que Lutero, al final de sus días, ya antes de morir, cuando ya estaba viejo, escribe ya no de forma doctrinal y ya no escribe de forma académica, ponlo así, o de un erudito, o de forma espiritual, sino que ya escribe muy carnalmente, porque Lutero ya cuando pasa todo, él tiene una vida muy, muy cómoda, él se casa con una monja o una ex monja, tiene una iglesia, vive muy bien, ¿no? Entonces, muchos piensan que, bueno, ya se ha relajado mucho y empieza a generar un odio por quienes mataron a Jesús. ¿Y quiénes son los que matan a Jesús? Los judíos. Entonces empieza a escribir en contra de los judíos. Luego se toma eso, o sea, estos escritos de la última parte de la vida de Lutero, lo toman en algunas de las iglesias cristianas en Alemania. Pero, pensar que esa fue la principal influencia para entender el nazismo o el nacionalsocialismo alemán está pero muy lejos, es decir, porque hay muchas otras influencias. La otra influencia que tiene para entender el nacionalsocialismo es el Tratado de Versalles, donde se culpa a Alemania de la Primera Guerra Mundial. Es la segunda, la Gran Depresión, que es la crisis económica de 1929, ¿sí? Y los propios problemas que tenía Hitler en su familia. Ahora ya ha quedado muy claro que su abuelo fue judío, que se había cambiado de nombre una L en vez de una R, y que este abuelo les había dejado, pues no había protegido de su familia, entonces tenía sus propios problemas familiares y demás. Que aparte de eso, claro, ¿existen estos escritos de Lutero? Sí. Pero que el luteranismo es la única influencia en contra no, la única influencia para entender el social nacionalismo, no. Por otro lado, aunque muchas iglesias, y esto incluye iglesias católicas, no son solo iglesias protestantes, también iglesias católicas, aunque mucha parte de las iglesias estaba a favor de Hitler, también te encuentras con personajes, uno puede decir pues que son poquitos, sí, está bien, pero la importancia es muy significativa. Te encuentras con personajes protestantes que están en contra de Hitler, que están en contra de lo que está pasando en protestantes alemanes, ¿no? Están en contra de Hitler, que están en contra de lo que las iglesias están haciendo, y te voy a mostrar un ejemplo, de hecho. El ejemplo de Bonhoeffer, si no estoy mal, Dietrich Bonhoeffer, sí, es él. Dietrich Bonhoeffer es un pastor protestante alemán
que no está de acuerdo con Hitler, no está de acuerdo con lo que está pasando en Alemania. A él lo amenazan de muerte, él se va a Estados Unidos, huye del nazismo, pero creo que fue por ahí 1943, 1944, él decide regresar a Alemania y luchar en contra del nazismo y luchar en contra de Hitler. ¿No? Entonces, él regresa a Alemania, el nazismo se da cuenta que ha regresado un enemigo principal del nazismo, él había cambiado su nombre, estaba con otro seudónimo y demás, pero finalmente descubren que es él, lo encuentran. Él tenía, de hecho, la intención de matar a Hitler. Él decía que era su obligación matar a la peor encarnación de la maldad que teníamos, ¿no? Finalmente a él lo encuentran, lo encarcelan y lo matan, lo ejecutan, ¿no? 1945 lo ejecutan, sí, y muere. Entonces, Dietrich Bonhoeffer, y no es que él estaba solo, no había obviamente amigos que lo estaban apoyando, es de aquellos protestantes que nunca alemán, que nunca estuvo a favor de Hitler, que nunca estuvo a favor de lo que las iglesias, incluyendo las iglesias católicas, estaban haciendo, y de hecho, aquí pone un paréntesis más, porque cuando ya se acaba la Segunda Guerra Mundial, es la Iglesia Católica la que ayuda a que varios de los líderes del régimen nazi huyan a América Latina. ¿Sí? Como por ejemplo, ¿cómo se llama? Vamos a ponerlo acá para acordarme bien. Lo tengo en la lengua. Eichmann, claro, Eichmann. Lo tenía acá. Bueno, Adolf Eichmann, que lo encuentran en Argentina. Muchos líderes judíos, nazis del régimen militar y del régimen policíaco de las SS huyen a América Latina con la ayuda de la Iglesia Católica. Claro que la Iglesia protestante, muchas de las iglesias protestantes también estaban a favor de Hitler, sí. Pero puedes encontrar ejemplos como el de Dietrich Bonhoeffer y otros más, que no son muchos en número, sí, pero sí encuentras ejemplos en los que están dispuestos a morir y que son protestantes y alemanes, pero que no están de acuerdo con lo que está pasando en Alemania. Entonces, la historia es más compleja de lo que pensamos, ¿no? No sé si quieras decir algo más ahí, Ricardo. No, es todo. Lo que pasa es que precisamente quería escuchar su refutación porque, bueno, esto como para aumentar las críticas que hacemos a ciertos textos que no tienen una buena argumentación, porque muchas veces había contradicciones en lo que decían, porque la mayoría de los que de alguna manera tiran estas críticas hacia el luteranismo, no desde el punto de vista histórico, sino más bien desde un punto de vista religioso personal, de que yo pertenezco a la Iglesia Católica y pues esto es algo que fue en contra mío históricamente, entonces me afecta. Se ve muy claramente que muchas veces defienden a la Iglesia Católica capa y espada, no viéndolo desde una forma objetiva, sino viéndolo desde una forma personal, y más adelante tachan a la misma de oscura y de que no dio ningún tipo de avance en la Edad Media. Entonces hay muchas contradicciones ahí, y pues muy agradecido porque quería escuchar cómo refutaba eso. Chévere, Ricardo, está muy bien. Bueno, mira, como comentario ahí un poco general, es que nuestra obligación, ¿no?,
por lo menos cuando yo tengo mis clases, y mostrarles, nuestra obligación es encontrar la verdad, ¿no? Esa es nuestra obligación. Y entonces, a veces, y esto lo pasa con muchos historiadores ecuatorianos, muchísimos también, que escogen alternativamente algunos hechos que sí son verdad y conjugan una conclusión dejando otros hechos de lado porque no quieren verlos, ¿no? Y eso pasa continuamente, no solo aquí, no, en todo el mundo. Y digo en todo el mundo porque resulta que los más famosos historiadores del siglo XX son marxistas. Pero cuando intentan o cuando se refieren, por ejemplo, a lo que pasó con el comunismo en China o con lo que pasó en la Unión Soviética, lo hacen de forma muy sesgada, ¿no? Entonces, no digo que pasa solo acá, pasa en todo el mundo. Pero llevémonos, si es que en algo les puedo influir, una de las cosas que sí quisiera que se lleven es que veamos la verdad tal y como es, ¿no? Sin sesgos y contando todos los hechos que están por detrás. Que a veces todos nosotros tenemos sesgos, sí, eso me parece que es claro. Sí. Pero ya reconociéndolos, podemos ser un poco más objetivos. Chévere, Ricardo, gracias. ¿Alguien más es que quiera comentar? Profe, una duda. ¿El protestantismo en Suiza se vio afectado por la llegada igual de inmigrantes latinoamericanos, en este caso, aumentando el número de creyentes católicos? ¿Te refieres en América Latina? No, en Suiza. Si el protestantismo en Suiza se vio afectado, disminuyendo el número de creyentes con la llegada de inmigrantes latinoamericanos y la creencia católica. No, Suiza, a ver, ¿cuándo migran los latinos a Europa? No migran en el siglo XVI, o sea, en la Reforma, que ya llegará también a Suiza, sino que, o sea, los que empiezan a migrar son muy poquitos, son contaditos, ¿no? Y migran es a España, ¿no? Y migran a España son aquellos líderes indígenas que conocen muy bien el quichua o la lengua o nahualtán, lo que quieras, ¿no? O sea, la lengua nativa y que han aprendido castellano. Entonces, estos son utilizados como traductores y también como una forma de vínculo entre el reinado español y América Latina, ¿no? Entonces, los que migran en el siglo XVI son muy poquitos, siglo XVII un poco más. Hay una mayor migración es en el siglo XVIII, ya cuando hay gente muy adinerada que hay en América Latina, y esta gente adinerada que serán considerados como los criollos, ¿sí? Que son una suerte de mezcla entre españoles e indígenas, otro español, o sea, porque además el número de clases, de mezclas que hay en América Latina creo que sobrepasan los 27 o 28, si no estoy mal. Entonces tienes los zambos, los criollos, los indígenas, los negros, pero la mezcla entre todos estos crean nuevos nombres. Entonces son los criollos los que tienen ascendencia española, pero que también tienen mezclas internas, los que generan más dinero y los que envían sus hijos a estudiar afuera. Entonces, en el siglo XVIII ya puedes ver que muchos de estos hijos de los criollos salen a estudiar bien en Francia, en Inglaterra, en España, y son los que luego regresan y se convierten en los principales pensadores de América Latina, ¿no? Entonces, uno dirá, bueno, aquí hay católicos que han salido y han ido a Suiza o a Francia, digamos, ni que eso disminuye la influencia del protestantismo. Yo creyera que muy poco, aunque sí puede haber cierta influencia, yo diría que muy poco,
porque ya en el siglo XVIII lo que más afecta sobre todo a Francia y a Suiza, un poco menos a Inglaterra, España está como en el medio, es la ilustración, los ilustrados franceses, que odian muchos de ellos a los católicos como a los protestantes. Y muchos de ellos empiezan a criticar a España por tener colonias, ¿no? Incluso, por ejemplo, en el caso de Voltaire, Voltaire nunca había viajado a América Latina, no conocía América Latina, pero escribía y publicaba cartas, ensayos y libros en contra de la colonia española en América Latina. Entonces, yo creería que la principal influencia de disminución de impacto del protestantismo y del catolicismo en Europa, sobre todo en Francia y en Suiza, no son los migrantes, sino la ilustración, los ilustrados. De hecho, algunos, como decía, las familias mandan a sus hijos, ¿no es cierto?, a estudiar en Europa, luego estos regresan y traen las ideas de ilustración sobre lo que estábamos conversando con Ricardo, sobre la idea de nación, ¿no? Entonces, la idea de nación ya viene a crecer aquí en América Latina como la idea de tener nuestra propia nación, nuestro nacionalismo, somos nuestros, somos diferentes, estos somos nosotros, ¿no? Entonces, tener nuestra propia nación. Entonces, algunos de los escritores ecuatorianos son hijos de estos criollos, otros de los escritores ecuatorianos que nunca salieron de Ecuador ni fueron a Europa, pero son influenciados por las ideas de ilustración, como Eugenio Espejo, ¿no? Eugenio Espejo se lo considera como un ilustrado ecuatoriano, aunque Ecuador no existe todavía. Eso por un lado. Yo diría también que en general el cristianismo, sea católicos o protestantes, empiezan a perder mucha influencia ya en la ilustración, pero luego en el siglo XIX con la generación de nuevas ideologías como el marxismo o el comunismo, ¿no? Un comunismo que afirma directamente a través de Marx que Dios no existe. Y luego te encuentras otra con Nietzsche, que menciona a Dios ha muerto, ¿no? Y todo este marxismo que influye, luego ya estoy yendo muy rápido, influye en el siglo XX, principios del siglo XX, con una escuela que se llama la Escuela de Frankfurt en Alemania, que no son únicamente comunistas, claro, son comunistas, son ateos, pero más allá. Ahora no hay que simplemente pensar en la lucha de clases, no es solo que pensar en el ateísmo, sino que ahora hay que pensar en otro tipo ellos dirán, otro tipo de opresiones, en la raza, en la religión, en el sexo, ¿no? Y entonces, por eso puedes entender que el mundo occidental ahora, he pasado muy rápido, ahí me he saltado muchas cosas, pero el mundo occidental ahora, el mundo de izquierda, tiende a ser comunista, ateo, pro ideología de género, animalista, ponle todos los istas que te imaginas allí, ¿no? Pero todo esto tiene una raíz, y esta raíz se la ve a principios del siglo XX con la Escuela de Frankfurt. Bueno, ha ido muy rápido, pero bueno, todas estas son influencias para entender o impactos para entender cómo el catolicismo ha disminuido en su influencia, igual que el protestantismo, ¿no? La única región, de hecho, si uno pone también el protestantismo, la única región católica que se mantiene en el mundo es América Latina. Y si es que quieres poner desde el protestantismo, ¿dónde se mantiene el protestantismo en el mundo? En Estados Unidos y en América Latina. Y en África, esto es interesante, el norte de África es protestante, aunque muchos son perseguidos por los musulmanes. Hay que ir viendo región por región, pero muchas de estas regiones, por ejemplo Nigeria del norte es protestante, Nigeria del sur tiende a ser musulmana, y claro, ves muchas peleas y conflictos de musulmanes que van, los atacan, les violan, los matan, pero ha crecido en número.
Entonces, eso es como el panorama actual. Tommy, ¿quieres decir ahí algo más? No, profe, muchas gracias por la aclaración. Chévere, Tommy, gracias. ¿Alguien más quiera preguntar algo o comentar? Sí, Ana Carolina. Profe, entonces se podría decir tal vez que o sea, las creencias religiosas tienen algo o influyen en algo también en lo que es los pensamientos políticos o viceversa. Sí, siempre, ¿no? Siempre. Es decir, lo ves desde siempre. Desde lo que vimos el semestre pasado hasta lo que veremos al final de esta clase siempre. Toda la religión siempre influye, ¿no? Y si eres ateo, también, porque todo tipo de cosmovisión influye. Sí, dime, Ana Carolina, ¿vas a decir algo? O sea, pero a lo que me voy es más o menos hay alguna relación, por ejemplo, de que el capitalismo vaya con el ateísmo o que lo aleje del catolicismo y todo eso. O, por ejemplo, que la izquierda vaya más relacionada a la iglesia, que sean más creyentes. ¿Van, o sea, estrechos o es variable? Sí, puedes ver cierta compatibilidad. Por ejemplo, es compatible un creyente con el catolicismo. Sí, perdón, un creyente con el capitalismo. ¿Sí? Porque el capitalismo viene de la mano con la democracia y la democracia como uno de los valores fundamentales es la libertad religiosa, ¿no? Entonces, la libertad religiosa quiere decir que bien puede ser católico, bien puede ser protestante o cualquier otra religión o no tener religión, pero va de la mano. Y sin embargo, mira, esto lo podremos conversar quizá dentro de un mes posterior que ya lleguemos acá. Y sin embargo, ves que algunas de los principios de la democracia están basados directamente en cuestiones religiosas, como por ejemplo la dignidad del ser humano, ¿no? Que viene de la mano con los derechos humanos, como por ejemplo el Estado de Derecho, que todos tienen que someterse porque todos somos iguales, todos tienen que someterse a la ley, ¿no? La libertad de mercado viene de la mano también con la libertad religiosa. Entonces, por eso, si me escucharon lo que he dicho lacónicamente al principio de esta clase, es que el protestantismo genera como el estado de las raíces de lo que será luego la edad moderna y la edad contemporánea. Para varios historiadores pensarán que es desde la Reforma que se dan fortaleza a principios como la libertad. Los derechos humanos ya venían desde la Iglesia Católica, eso es una vieja conversación, ¿no? Pero la libertad religiosa y la libertad de mercado, o sea, la libertad económica, viene desde la Reforma. Entonces, uno sí puede poner y decir que el capitalismo viene de la mano con la religión, podríamos decir que sí, pero no la religión impuesta, porque el capitalismo que viene de la mano con la democracia es la libertad religiosa. Ahora, actualmente, y tú lo puedes ver y lo podemos ver en el mundo entero, si ponemos el otro escenario, o el escenario contrario, el comunismo es ateo, el comunismo no cree en el capitalismo, ¿sí?, sino que cree en un Estado supervisor, en lo que ellos llaman la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado, que es dictadura, ¿sí? O sea, hay que destrozar la democracia para llegar a la dictadura del proletariado, que al fin y al cabo es dictadura, y como no creo, y como se ha culpado al capitalismo entonces de todo lo que pasa en la humanidad, hay que destrozar el capitalismo y generar una actividad comunista dentro del ateísmo. Entonces puedes ver que de la mano, claro, es comprensible que los comunistas tiendan a ser ateos o están muy en contra de la religión o que incluso desnotan o critican, insultan a cualquiera que sea religioso. Porque la religión, el cristianismo en este caso,
es como una representación del catolicismo y de la democracia. Y las tres van de la mano, porque tú cuando ves entonces los principios morales en los que está basado Occidente, pues resulta que son los principios del cristianismo, no, no matar, no robar, no al adulterio. El adulterio se ve como una de las causalidades de divorcio en todos los países. Todos son principios morales del cristianismo, ¿no? Entonces, denme un segundo, por favor. Ok, perdón. Entonces, sí, si ves la mano de un lado y de otro, ¿no? Y si quieren un poco más allá, si quieren ir un poco más allá, los intentos contemporáneos ya no es únicamente, vamos, ¿no es cierto?, a ir en contra de los paros que, por ejemplo, han pasado en Chile o en Colombia, o lo que vivimos acá. Pero más allá de que pueda ser una causa justa o no, déjeme muestro algunas cosas interesantes allí. Entonces ya el paro no es únicamente, o las movilizaciones ya no son únicamente en contra del capitalismo, ¿no? Como un fundamento de Occidente, sino que ahora van en contra de la democracia. ¿Sí? Es decir, cuando hay un paro es la desestabilización de un gobierno que ha sido elegido para escoger otro, o sea, al azar, o sea, por dictadura o de alguna otra forma. Y ahora, y esto lo vemos en los últimos años, se ha incluido la religión. Entonces, ves en el caso de Chile, que los paros en Chile en el 2019 iban a quemar iglesias. Y varias iglesias en Santiago, como en Concepción, y no pasó solo en Chile, también pasó esto en Estados Unidos el año pasado, también en Colombia en este mes, ¿no? Ya no es únicamente como la acusación al capitalismo, a la democracia, sino también a la religión, y van a quemar iglesias. Entonces sí, va todo de la mano, ¿no? Por lo menos puedes entenderlo, qué es lo que está pasando, porque los valores de Occidente son esos. Los valores de Occidente es el capitalismo, es la democracia y son los valores morales cristianos. Entonces, si quieres ir en contra de Occidente, hay que destruir los tres. Hay que destruir el capitalismo, hay que destruir la democracia y hay que destruir la moralidad cristiana. Te escucho, Ana Carolina, si quieres decir algo. No, profe, ya me queda más claro ese aspecto. ¿Segura? Sí, o sea, en sí es medio confuso, ¿no? Pero la más revolucionaria. la forma en la que usted o sea, sí, pero ya en la forma en la que usted lo explicó ya queda más claro porque, o sea, yo lo veo de dos formas, ¿no? Es como usted dice, el capitalismo es la democracia, o sea, la libertad de todo, pero también lo veo como que el capitalismo los hace como que no ser creyentes porque es como ya un poco más desarrollados y ya no arraigados a la iglesia, a la creencia de Dios, sino es como que ya al desarrollo, a la economía y todo eso. En cambio, por ejemplo, aquí en Ecuador, el que menos es creyente, es muy poca la gente que no cree y a su vez, pues aquí estamos, digamos que un poquito más, bueno, bastante más lentos en el desarrollo. Y mira, las principales naciones, ¿no? El desarrollo del siglo XVIII en Inglaterra, Estados Unidos y demás, eran muy creyentes, ¿no? Me refiero a que no los ilustrados, no los pensadores, sino la gente en general muy, muy creyente, y esos países desarrollaron muchísimo. ¿Cuál creo yo que es el principal problema del desarrollo en América Latina? Es la corrupción. Yo estoy convencido de eso.
es la corrupción. A nosotros, vamos a ver, ya nos hemos salido de la clase, pero espero que no les importe mucho. Uno de los grandes pensadores del siglo XIX, Max Weber escribe un famosísimo libro que es El espíritu protestante y el capitalismo. En él, su principal tesis menciona que el capitalismo es tan exitoso en Europa porque la mayor parte de Europa son protestantes. ¿Y cuáles son los principios del protestantismo? Tira él. No. Un trabajo exhaustivo. Si tengo que caminar la milla extra, lo hago. Tengo que caminar la milla extra. Obviamente no vas a robar. No vas a ser avaro. Y esto Max Weber lo pone con mucho énfasis, aunque ahora se diga lo contrario. Él dirá que muchos de estos capitalistas que son protestantes no quieren tener un dinero escondido allí para tener más y más dinero, sino que viven con poco, ahorran mucho e invierten mucho más. Y siguen invirtiendo y esa inversión hace que la industria crezca y que haya más empleo y demás, ¿no? Y obviamente todos los valores morales que uno le pueda poner. Entonces, Max Weber, la conclusión de Weber es que lo que ha hecho próspero al capitalismo es la ética protestante, ¿no? Porque es una ética que no necesitas de un Estado que te esté controlando a ver si es que eres corrupto o no, sino que es una ética interna que estás convencido de que esto es lo mejor que tienes que hacer porque amas a Dios. ¿Sí? Entonces, ya vamos al lado latinoamericano. En el lado latinoamericano, acá, aunque digamos que somos católicos en mayoría, o pongamos en general, aunque digamos que somos religiosos, muy poco nos importa la religión, lo digo de forma seria y honesta. Es decir, es que yo sí voy a misa una vez al mes, o voy a misa en diciembre y demás, yo sí soy católico. Sí, pero si es que te ofrecen un negocio por ahí, ¿lo vas a aceptar? Sí, si es que coges por ahí un celular, ¿vas a cambiarle de chip y de pila para no devolver? Sí, entonces no eres católico, ¿no? Aunque te llames católico. Eso es una diferencia muy importante con lo que Max Weber menciona del siglo XVIII y XIX, sobre todo el siglo XIX en Europa. Así que hay una moralidad interna que es tan fuerte que aunque no te vea nadie, tú vas a hacer lo correcto. ¿Sí? Entonces, en el caso de América Latina, yo diría que nuestro principal problema es nuestra falta de moralidad. Somos muy inmorales. Acá corrupción, pero no dices que la corrupción está en el gobierno. No, la corrupción está en las cosas tan chiquitas. No tienes idea, tú vas acá, bueno, no pongamos ejemplos tan específicos, pero vas en algún municipio, tienes que hacer algún trámite, tienes que pasar dinero a todos. Y son como cuestiones chiquitas, ¿no? Que quieres hacer algo en tu casa y que te tienen que dar permiso, y el que te da permiso ahora te está pidiendo 50 o 100 dólares, pero está en todo lugar, en todo lugar. Y luego teníamos universidades, esto ha parado un poco porque sí hemos tenido como consecuencias graves, ¿no? Pero te encontrabas con universidades que los profesores pedían dinero, pedían whisky o lo que sea para ayudarte en la tesis. O sea, el problema más grande que tiene América Latina para el desarrollo es su falta de moralidad. Así tengamos el mejor sistema económico que podamos crear, no vamos a salir adelante. Eso es muy improbable. O sea, o salir adelante en el paso y en el ritmo que quisiéramos hacerlo. Es muy improbable en tanto y cuanto seguimos siendo tan inmorales como antes, ¿no? Ana Carolina, ¿quieres decir algo más? No, profe, ya con eso, ¿para qué más? Sí, chévere, Ana Carolina, gracias. Porque eres una de las revolucionarias de nuestro curso, ¿no? Pero creo que vas cambiando, o estoy mal. ¿Cambiando en qué aspecto? No, solo cambiando. Tú míralo y O dices, sea, no, soy tan igualita que la que entré en la universidad. o sea, obviamente, porque, bueno, en lo personal, digamos, yo
vengo de una familia sumamente religiosa, y me han obligado a ir a la iglesia, y hasta ahora lo hacen, pero no es, o sea, no sé, tengo una forma de ver muy distinta. Yo creo que, por ejemplo, esto de ir a la iglesia es como que costumbre más que porque en verdad se crea o porque la abuelita lo inculcó, pero más no porque uno diga, voy a la iglesia y me gustan hacer los mandamientos y sigo al pie de la letra lo que dice la Biblia. Y creo que nadie en sí lo hace, van a la iglesia es por costumbre, porque, eh, o sea, las cosas que dicen en la iglesia son de la puerta para adentro, pero incluso los mismos sacerdotes y demás de la puerta para afuera son completamente horrible. Incluso para hacer, por ejemplo, esto de la primera comunión y la confirmación, se supone que se deben hacer cursos y tal, pero con llevarse con la catequista y por ahí jijiji, jaja, ya, o sea, pasa la primera comunión, que son cosas mínimas, y es verdad lo que usted dice, o sea, somos personas muy inmorales porque desde uno mismo, ¿no? En cosas pequeñas ya cae y es, no sé, será que ya se lo trae en la sangre. Y, no, pero a ver, mira, bueno, por eso, bueno, algún dato, si tienen un poco de tiempo y si les interesa, obviamente pueden empezar a leer un poco de teología, ¿no? Porque la cuestión cultural pareciera darnos pocas herramientas para realmente entender la cuestión teológica. Lo mismo que pasa con Lutero, ¿no? Lutero es un teólogo 100%, ¿no? Pero luego ya la influencia de su pensamiento lo llevan al área política y ahí lo manipulan y lo cambian y pasa todo lo que ha pasado. Sí, pero la raíz de los escritos de Lutero queda muy, muy clarito en lo que pensaba. Y yo decía eso para mencionar que hay, por ejemplo, y muchos católicos ya lo han aceptado ahora, he escuchado a varios que lo aceptan sin problema, lo que se llama como la doctrina de la gracia, ¿no? Que es una salvación por fuera de tus acciones. Las acciones vienen como un ejemplo o un fruto de tu salvación. Eso es la doctrina de la gracia. Digo, ya he escuchado ya varios católicos que también lo aceptan. Es decir, que vas cambiando en tanto y cuanto vas teniendo esa relación con Dios. De todas maneras, sí es importante, una de mis profesoras que yo tuve en España, en Carmen Sarasúa, ella, una de las cosas que ella decía que siempre me ayudó muchísimo, y es, en todos estos procesos sociales o históricos, alejémonos de la respuesta simplista, ¿no? Alejémonos de la respuesta que es muy simple, que esto es lo que responde a este problema. Porque las respuestas en ciencias sociales, que involucra todo, historia, economía, política y demás, son muy complejas. Y esa complejidad tiene que ver que encontramos elementos en la economía, encontramos elementos en la religión, encontramos elementos en la historia o en la política o en los mismos actores que estamos estudiando, y esa complejidad nos ayuda a ver todo el panorama y a ver mejor el panorama, ¿no? Algo parecido al ejemplo que hemos hecho con Ricardo, ¿no? Sobre el nacionalismo. Hay muchos elementos que están por detrás que deben ser vistos para ver qué tan complejo es, ¿no? Y entonces, lo mismo podríamos decirlo, por ejemplo, mira, ¿cuál es uno de los eventos tan complejos que no es tan fácil dar una respuesta simplista? Es el paro en Colombia, ¿no? Tienes ya más de un mes que están paralizados, sobre todo en Cali. Y puedes decir, es que estamos en contra del gobierno. No, eso es una respuesta simplista. No. Hay muchos factores por detrás que debes tomar en cuenta. Están los grupos guerrilleros como el ELN,
están gobiernos como el gobierno de Cuba o el gobierno de Venezuela, está toda una influencia política anterior que se llama la influencia de la deconstrucción y el comunismo, está por detrás también todo el grupo de Puebla, que son estos que firmaron la Carta de Puebla, que son los ex del socialismo del siglo XXI, tienes a Gustavo Petro, que es candidato presidencial, que fue un ex guerrillero del M-19. Hay muchísimos elementos por detrás, entonces quizá la conclusión, por lo menos es para este día, llevarnos que los eventos que son complejos no tienen respuestas simples, ¿no? Lo que las respuestas deben encontrarse en toda esa multiplicidad de elementos por detrás. Ok, chévere, Ana Carolina, gracias. Si no hay nadie más, no hemos terminado el Lutero. O sea, estamos lejos de terminar el Lutero, lo haremos la próxima clase. Voy a abrir acá la asistencia. Si alguien más quiere comentar, con gusto lo escucho mientras yo hablo acá la asistencia del grupo. Un segundo, se abre. Ok, Brian, Javier. ¿No está? Alejandro. Presente, profe. Gracias, Alejandro. Julio Alexander. Profe, sí estoy. Ah, Se me acaba de salir. Chévere, ya te pongo. Gracias, Brian. Presente también, profe. Ok, Julio, gracias. Carmen Rocío. Carmen. No está. Milena Cristina. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Pamela. Presente, profe. Gracias, Tommy. Presente, profe. Gracias, Ruth. Ruth Cujilema. No. Ok, José Daniel. Presente, Alicia. Gracias, Nicole. Presente. Gracias, Carla. Presente. Gracias, Edison. Edison Fabián. Presente, profe, perdón. Ok, gracias, Catherine Estefanía. Presente, profe. Gracias, Bélica. Presente. Gracias, Evelyn Carolina. Presente, profe. Gracias, Ana Carolina. Presente. Gracias, Ricardo. Ricardo, ¿sí está? Presente. Gracias. Lenín Adrián. Presente, Alicia, buenos días. Buen día, gracias. Ana María. Ana María no está. Diego José. Presente, profe, buenos días. Buen día, Pedro Andrés. Presente, profe. Gracias, segundo. Buenas tardes, profe, presente. Buenas, gracias, segundo. Delia. Delia. Delia no está. Rubí. Buenas tardes, presente. Gracias, Rubí. Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, profe, presente. Gracias, Darío. Buenas tardes, profe. Presente. Gracias, Ariel Marcelo. Presente, buenas tardes, profe. Buenas tardes, Carmen. Carmen Rosero. ¿Dónde está? Mercy. Buenas tardes, profe, presente. Gracias, Jenny Alexandra. Presente. Gracias, Ángeles. Buenas tardes, profe, presente. Gracias, Angie. Buenas tardes, presente. Gracias, Valeria. Presente, Licen. Gracias, y Daniel. Presente, profe, buenos días.
Buenos días. Profe, Ok. sí se escuchó cuando le dije presente. Es que es como que se me trabó y no sé si. Sí, sí estás, Nicole. Ayer. Ok, chicos, gracias. Nos vemos la próxima clase. Cuídense. Gracias, Licen. Hasta luego.